Hola a todos y bienvenidos a Dolwar. Hoy nos encontramos haciendo un maravilloso tutorial indispensable en Flutter, que es el responsive real en Flutter, ¿cierto? Y valga la redundancia de Flutter porque Flutter es maravilloso y lo estamos viendo en este momento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Básicamente vamos a aprender cómo controlar el tema de responsive para diferentes dispositivos, sea mobile, sea tablet, sea escritorio, sea web, en todos, ¿sí? Cabe aclarar, importante, que ya subí un video anterior en el que enseñaba sobre constraints y la JBuilder. Importantísimo, allá enseñé el lenguaje, el idioma que vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces, si no lo has visto, te invito a verlo. Si no quieres verlo, no hay problema, puedes ver este con toda tranquilidad, que igualmente repasamos algunos conceptos del tema, ¿cierto? A ver, entonces, ¿por qué vamos a trabajar el tema de responsive? ¿Por qué es importante el responsive? Porque una aplicación móvil estirada en escritorio es como ponerle llantas de bicicleta a un bus, ¿sí? O sea, como que no encaja y posiblemente no funcione de la misma manera, ¿sí? Entonces, vamos a ello. Tenemos aquí mi código, por ahora es un proyecto obviamente nuevo desde cero, y donde vamos a tener lo que sería nuestro desarrollo para responsive. Adicional tengo la aplicación corriendo en dispositivo mobile, en dispositivo de escritorio y en web, para que podamos validar todo este tema del diseño responsive. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en Material App, lo primero, importante, un debug show check mode banner en false, porque no me gusta ver la banderita de debug. Segundo, un title para las pantallas. Si vemos en este momento, el title es localhost. No, eso se ve feísimo. Entonces vamos a poner un title me recibe un string, directamente. Sí, entonces coloquemos dolwar responsive, guardamos. Ahora sí, ahí vemos dolwar responsive. Aquí no lo vemos, pero pues sabemos que está el título, perfecto. Y en el home, por ahora no voy a poner nada, ya vamos a trabajar en ello. Lo primero que vamos a hacer es definir el tema de los breakpoints. ¿Qué es un breakpoint? Un breakpoint hace referencia a lo que sería el punto de quiebre de donde cambia una pantalla a otra, ¿sí? Entonces voy a crear dentro del if una nueva carpeta que se llama core, y dentro de la carpeta voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar breakpoints.dart. Básicamente esto va a ser una clasecilla sencilla, más como una especie de helper. Entonces vamos a crear un class que se va a llamar breakpoints, y dentro vamos a tener los diferentes puntos. Por ejemplo, static const mobile max. Entonces, ¿cuál es el tamaño máximo que vamos a manejar para mobile? En este caso le podemos decir 600. Esto aquí hace referencia punto cero, para que entienda que es un double. Sí, perfecto. Esto aquí hace referencia a que si hay algo de un tamaño menor a 600 lo vamos a considerar como si fuera mobile. Si es en web, significa que lo están abriendo desde mobile. Si es escritorio, pues no creo que escritorio lo hagan tan pequeño, pero pues al menos la vista es lo que se va a llamar mobile, ¿sí? Adicional, vamos a tener un static const tablet, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero bueno, vamos a dejarlo tablet, que el máximo es de 1024. Esto aquí hace referencia que si el tamaño es más grande a 1024, sí o sí eso es una pantalla de computador
es una pantalla de escritorio completa, ¿cierto? Si es menor a 1024, sabemos que es posiblemente una tablet o al menos el tamaño visual de una tablet. Pero si ya baja a los 600 hacia abajo, quiere decir que ya la vista es como si fuera una aplicación mobile. Listo. Teniendo esto en cuenta, no sé si está muy pequeño. Yo creo que se ve bien. Pero bueno, continuemos. Tenemos que hacer entonces el responsive builder, ¿sí? Entonces vamos dentro de core, vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar responsive-builder.dart. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer el selector de si el ancho es tal y muestro tal cosa, ¿cierto? Aquí es donde vamos a hacer ese selector. Entonces, no es como que esto funcione por arte de magia. Aquí tenemos que hacer orden, ¿sí? Entonces hacemos un stateless widget, lo vamos a llamar responsive builder, y importamos nada más y nada menos que material, ¿sí? Perfecto. Dentro vamos a tener 3 elementos: final widget mobile, vamos a tener final widget tablet y vamos a tener final widget desktop. Eso. Y dentro de responsive builder lo vamos a traer como elementos requeridos. ¿Esto para qué? Pues el responsive builder que yo estoy poniendo en la carpeta core es el que me va a definir cuál es la vista que va a mostrar la pantalla, ¿sí? Entonces, importante, dentro del container, no dentro, perdón, sino el retorno del build va a ser un layout builder, ¿sí? El contexto no lo vamos a necesitar, entonces guión bajo, coma C. C va a ser el constraints, ¿sí? No, lo voy a poner constraints para que me entiendan, ¿sí? Va a ser el constraints. Entonces, ese constraints, como ya lo habíamos, como lo había enseñado en el video anterior, pero para que lo entiendan, es el que me va a definir cuál es el tamaño del área de trabajo que tengo. Ya luego, donde pongamos este responsive builder X, ¿cierto? No va a importar porque ya va a adaptarse al tamaño en el que está contenido, ¿sí? Donde está el contenido como tal. Entonces aquí final width, no widget, no width, no width no sirve, voy a ponerlo W, va a ser igual a constraints.width, punto más width. Entonces esto me dice cuál es el tamaño máximo de la pantalla, ¿sí? Ahí estamos clarísimos. El error que tengo aquí es porque todavía no tengo el retorno. Entonces, ojo al dato aquí. Si W, o sea el ancho, es mayor o igual a breakpoints.tablet, quiere decir que retorna desktop. Ojo, si definimos el tamaño máximo de la tablet como 1024, ¿recuerdan? Entonces, si el tamaño es más grande que eso, pues es de tipo escritorio. Ahora bien, si el tamaño es más grande que mobile, pero obviamente este if ya lo pasó, o sea que es más pequeño que tablet, entonces retornamos tablet. Si no cumple ninguna de estas dos condiciones, pues ya sabemos que es mobile. Entonces de esta manera van a entrar los 3 widgets, pero es acorde al tamaño de la pantalla que nuestro sistema va a determinar cuál es la vista que va a tener, ¿sí? Importante. Entonces, eso por ese lado. Pasemos a lo que sería nuestra navegación acorde al dispositivo. Si por ejemplo podemos poner que si es mobile sea un botón bar bonito,
si es tablet que sea un rail y que si es escritorio que sea un sidebar. O sea, vamos a definir el tipo de navegación dependiendo del dispositivo. Aquí ya estamos viendo responsive real, ¿sí? Entonces vamos a crear un nuevo archivo que dentro de core también, porque forma parte de nuestro sistema funcional, y vamos a ponerle responsive-scaffold.dart. ¿sí? Ahí vemos el nombre, es responsive scaffold.dart. Muy bien, y aquí vamos a crear un stateless widget que se va a llamar responsive scaffold, y vamos a importar material. Perfecto. Entonces, esto va a determinar el tipo de navegación dependiendo de qué, de la pantalla, del tamaño de la pantalla. Entonces, por un lado, vamos a recibir por aquí, en vez de container, vamos a obtener entonces un layout builder. Perfecto. Dentro del layout builder, lo mismo, vamos a poner guión bajo, porque no necesito usar el contexto. No necesito usar el contexto. Y vamos a poner una C para definir al constraint, ya que sabemos cómo funciona. Dentro voy a colocar final W. Final W va a ser c.maxWidth, el ancho máximo. Nuevamente final is mobile va a ser igual a W. Si W es menor al breakpoint mobile max, y final is tablet va a ser igual a si W es mayor o igual a breakpoints mobile y W es menor a el breakpoint de tablet, perdón. Entonces ya sabemos si es mobile o si es tablet, para lo que vamos a definir, como les digo, de lo que sería un poquito el tema de navegación de la pantalla, para ser un poco más responsive. Listo. Entonces, final, listo. Ya tenemos entonces si es tablet, si es mobile. Aquí vamos a tener entonces lo que sería un scaffold. Vamos a tener también un return scaffold, punto y coma. Y dentro de ese scaffold vamos a tener un addbar, perfecto. Vamos a tener un title que va a decir un test, va a recibir un test que va a decir responsive real. Perfecto. Luego debe ser en el acá coma, vamos a tener el body, y en el body vamos a tener una fila, row. Perfecto. Listo. Dentro de la fila vamos a tener children. Y aquí ya jugamos un poco con el tema de qué vamos a utilizar dentro de la pantalla, ¿cierto? Entonces le puedo preguntar, entonces, if no soy mobile, is mobile, entonces no soy mobile, entonces muestro un side nav, como una navegación lateral. En este caso, side nav no lo tengo creado. No lo tengo creado. Entonces vamos a crear esa clase. Entonces la voy a crear por aquí abajo privada, como vieron que lo hice. Y vamos a crear un stateless. Entonces stateless widget, y va a ser guión bajo side nav. Perfecto. Cuando es guión bajo ya no necesita el super, porque pues ya sabemos que no representa pues como conexión con un widget más alto, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces ya tenemos nuestros sidebars. ¿Qué vamos a tener? Entonces ya aquí, como es diferente mobile, vamos a tener que analizar de si es para escritorio o para tablet, ¿sí? Entonces aquí en el return
Antes del return preguntamos if isTablet, ¿qué va a hacer? ¿Cierto? isTablet no existe, lo tenemos que traer por parámetro. Entonces final bool isTablet, punto y coma, y lo traemos aquí, required this.isTablet, y le damos en coma. Perfecto. Bueno, me la completo así. Muy bien, isTablet. Si es tablet, entonces retornamos return navigation rail. Eso, este tipo de navegación, ¿sí? Entonces, papá me recibe destinations y select index, ¿sí? Esto es el tema de la navegación, en qué pantalla estoy y todo eso. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que el index required, final, el index lo vamos a traer dentro de pantalla, final index, y vamos a traer también lo que sería el onChange, para definir cuándo cambia la navegación. ¿Qué pasa si cuando cambia la navegación? Entonces final, en este caso sería value change entero on change, punto y coma, y obviamente los agregamos como requeridos, como aquí. Muy bien, ya tenemos entonces estos valores. Por lo tanto, el selected index va a ser el index que está seleccionado actualmente de la navegación, ¿sí? A ver, recordemos que cuando hacemos navegaciones entre diferentes pantallas, sobre todo con estos navigators que trae por sí Flutter, cada elemento de la pantalla es como un index. Entonces la pantalla principal es la 0, la que sigue es la 1 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces podemos definir el destinations como diferentes tipos de pantallas, ¿cierto? Entonces const y hacemos unas llavecitas. Ok, dentro de esas llavecitas, entonces son el primer navigation rail destination. Entonces le ponemos un icon, entonces un icon, icons punto, no sé, home, por ser el primero. Listo. Y como label le ponemos un test que diga efectivamente home, ¿cierto? Home, perfecto. Le damos coma y ponemos otro. Voy a copiar y pegar este último otras 2 veces para que tengamos 3. Y en este segundo vamos a poner punto bar chart y le vamos a poner stats, como si fuera un dashboard, ¿sí? Un dashboard. Y aquí settings y le ponemos aquí settings. Listo, ya tengo la navegación, ahí está. A ver, el Navigator Rail recibe también un onDestinationChange. ¿Qué pasa cuando cambia el onDestinationSelection? Entonces llamamos a onChange para que cambie la pantalla, ¿sí? Perfecto. Y esto ya nos da la información del entero al cual quiere navegar, ¿sí? Y le ponemos un label type, navigation rail label type, navigation rail label type.all, ¿sí? Y básicamente esto sería si es tablet. Entonces si es tablet va a ser un navigation rail. Ahora si no es tablet, o sea, porque ya vimos que si no es mobile va a entrar ahí, si no es mobile entra ahí, y esto ya recibe lo que sería el
añadimos los 3 elementos requeridos. Y esto, isTable, pues es el mismo isTable. El index, en este caso, pues el responsive scaffold tendría que recibirlo también. Entonces vamos a poner por aquí final int index punto y coma y el final value change un entero y ponemos on change punto y coma. Y por último vamos a poner el body, que es el que vamos a construir. Recordemos que lo que estamos haciendo aquí es como una herramienta que nos va a controlar el responsive, ¿sí? Entonces aquí lo añadimos como requeridos, que nos va a controlar el responsive. Entonces nosotros utilizamos esta herramienta y le mandamos el body, que es el widget que queremos mostrar en pantalla. Y esto nos funciona para saber qué pantalla es la que estamos mostrando. Adicional, ya dentro vamos a definir el tipo de aquí sería index, el tipo de, y aquí on change, el tipo de navegación dependiendo del de lo que sería el ecosistema visual, o sea, sea mobile, tablet o escritorio. Entonces aquí en sidebar tenemos que es un navigation rail si es tablet, pero si no es tablet, por ejemplo aquí tenemos return container, si no es tablet obviamente tiene que ser escritorio, ya no queda de otra. Entonces vamos a retornar no este container sino un sidebots, donde le vamos a dar un tamaño fijo de 300 por poner algo. Dentro va a tener un child, un list view, que dentro va a tener varios hijos. Estos hijos son la navegación. Entonces aquí sí pasaría a ser como un apartado fijo en la pantalla lateral, ¿sí? Entonces utilizamos lo que sería inicialmente como un espacio pequeño. Entonces const sidebots, una altura de 12 como para ponerle ahí su separación. Vamos a poner un const como un test que se llame menú y vamos a ponerle nuevamente su respectivo style, test style. Dentro le ponemos un font size de unos 20. Muy bien, le ponemos un font weight, claro, font weight.bold. Muy bien, le ponemos también yo creo que no, ya falta coma aquí, y creo que igual para que se vea bien vamos a ponerlo en un padding para que tenga una separación, y vamos a poner una separación grandecita, unos 16. Perfecto. Después de esto vamos a tener los apartados del menú. Entonces vamos a tener un list style, le decimos que selected index va a ser igual a 0, ¿sí? Ojo, perdón. Si index es igual a 0, significa que seleccionaron este primero, ¿cierto? Leading, vamos a poner leading const icon y le ponemos icons.home. Básicamente lo mismo que teníamos en el otro, ¿cierto? Entonces le decimos on tap, on change 0. Entonces si le dan clic a este, lo que va a hacer es que va a cambiar el on change a 0. Entonces ya define que es este el seleccionado, ¿sí? Me faltó el title y le vamos a poner un const test home. Muy bien, ahora yo lo que hago es que me copio este elemento otras 2 veces para los otros 2 apartados de menú. Recordemos que el segundo era bar chart y era stats, y este sería el 1 y este sería el 1, y aquí este sería el 2, este sería el 2, aquí no sería home sino settings, y aquí sería punto settings.
Perfecto. Entonces ahí ya tengo mi otro menú. ¿Sí? Acorde a esto, fíjense que entonces, si yo utilizo este elemento como mi responsive, lo primero que hago es definir la navegación. Si no es mobile, va a tener este side nav. Importantísimo. Pero ¿qué pasa si es mobile? Ojo a eso que todavía nos falta definir qué pasa si es mobile. Primero, si no es mobile, este children va a tener primero en el row la navegación y debajo va a tener ¿cómo se dice? El contenido. Entonces, expanded body. Que recordemos que este body lo traemos por parámetro. Entonces, así se define. Si no es mobile, se define esta parte, ¿cierto? Se define esta navegación y el resto de contenido es el contenido que le envié. ¿Qué pasaría si es mobile? Pues este contenido no se muestra, o sea, la navegación lateral, sino que todo el expanded va a ocupar toda la pantalla, por lo tanto mostraría todo el body. Y debajo entonces le ponemos un bottom. Aquí no es debajo del paréntesis claramente porque forma parte del scaffold. Le ponemos un bottom navigation bar. Entonces is mobile. Si es mobile, entonces colocamos un navigation bar y aquí es donde ponemos entonces la información de los destination y demás. ¿Qué pasa si no es mobile? Dos puntos. Null, o sea, no muestre nada. Ahora sí, complementemos el navigator bar. Entonces vamos a darle así para que sea más fácil trabajar con él. Y aquí le ponemos primero el selected index, va a ser index efectivamente. El on destination selected va a ser el on change, que va a definir si cuál es el destino que cambió. Y en destinations, de acá, destinations, vamos a poner lo mismo básicamente que pusimos aquí en este navigation. Es más, me lo voy a copiar, solo cambio una cosita, no se preocupen. Y es que, por ejemplo, acá en destinations, momento, vamos a darle llaves, no, corchetes, copiamos esto y aquí sería navigator, no rail sino destination, ¿sí? No rail sino destination y no rail sino destinations, ¿sí? Segundo, el label no requiere el componente test, sino que directamente el string. Entonces simplemente quitamos el apartado de test. Pero fíjense que es exactamente lo mismo. Ahora sí, guardamos y ya tenemos nuestra navegación acorde a la pantalla. Sé que por ahora no estamos viendo nada, es porque toda esta integración toca integrarla en el homepage, ¿sí? En lo que sería nuestro homepage. Entonces, pues en la página como tal oficial de nuestra pantalla, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear las pantallas así por encimita y ya con eso más o menos vamos viendo una visual de cómo funciona. ¿Listo? Entonces vamos a crear dentro de una carpeta que se va a llamar pages lo que sería el home, new file, home.dart, y creamos un stateless widget que se va a llamar home. Perfecto. Vamos a crear otra página. Bueno, era homepage, sí, para que se reconozca que es una página. Entonces aquí page y aquí page. Perfecto. Ahora sí estamos sincronizados. Muy bien, la nueva página la vamos a llamar stats, sí, _page.dart. Lo mismo, stateless widget, states page y retornamos material. Perfecto. Y por último está la de settings, page.dart. Y aquí ponemos otro stateless settings page, no sé por qué coloqué así,
y colocamos un material. Perfecto. Ya aquí entonces lo que podemos hacer es ir al home, ¿sí? Pues no al home, vamos a crear una por fuera, un new file y lo vamos a llamar, ya dijimos que era una página de dashboard, por lo que se me ocurrió ahí. Entonces dashboard screen.dart y vamos a crear entonces la clase. En este caso voy a crear es un stateful. ¿Por qué? Porque como voy a estar cambiando de index para modificar el tema de las pantallas y demás, creo que me conviene mejor. Entonces dashboard screen y importamos material. Perfecto. Dentro de dashboard lo que vamos a hacer es que dentro del build voy a crear final pages, va a ser igual a const y aquí punto y coma, y dentro vamos a tener el home page, vamos a tener el stats page, bien, y vamos a tener el settings page. Perfecto. ¿Y cuál va a ser la respuesta? El contenido. Entonces return responsive scaffold, ¿sí? Que acorde al contenido es que voy a saber qué hacer, ¿cierto? Aquí me pide el index. Inicialmente vamos a poner index igual a 0. Obviamente tiene que ser una variable creada, entonces le vamos a poner un int porque va a ser modificable, ¿cierto? Ok, perfecto. En el onChange vamos a tener, esto recibe una i que es el nuevo index, entonces hacemos un set state que cambie el index, a ver si me quedó bien. Sí, pero no me gusta con llavecitas, vamos a ponerle mejor flechita y le decimos que el index va a ser igual al nuevo index para que cambie la mecánica, ¿cierto? Aquí no va punto y coma. Y en el body iría pages, que lo acabo de crear, en la posición index. Entonces de esta manera sabe a qué pantalla cambiar. Sí, para poder visualizar esto, entonces aquí en el home ya no llamamos a este, sino que llamamos a dashboard screen, guardamos y aquí podemos ver la diferencia. Fíjense que aquí está el menú cuando la pantalla es muy grande, cuando la pantalla es más pequeñita, aquí está el otro, cuando ya la pantalla celular está el otro. Fíjense que aquí ya tenemos un tema de responsive muy real, que dependiendo de la pantalla es que podemos visualizar cosas distintas. Obviamente no tenemos nada en cada elemento de pantallas como para poder tener una idea de ¿cómo se llama? Sí, como tener una idea de esto, ¿cierto? De cómo funciona todo este tema de visual al cambiar de pantalla, pero podemos hacer algo sencillo. ¿Listo? Entonces, yo sé que está tomando mucho tiempo, pero vamos a tener la calma porque lo que les voy a mostrar es supremamente importante, ya que entonces vamos a ver el contenido, cómo se modifica acorde al tipo de pantalla, y vamos a ver algo supremamente importante que es el landscape y el portrait, ¿cierto? Cuando tenemos así la pantalla o cuando la giramos, que fíjense que cuando la giramos cambia también el menú estadístico, ¿sí? Vuelvo a ponerlo en pantalla normal. Ahora sí, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos al home page. En el home page le vamos o sea, no vamos a crear muchas pantallas, solo estas tres, pero con cosas simples. Listo, entonces vamos a crear algo básico, y es que primero, si yo quiero saber si la pantalla está en landscape
o está en portrait, le pregunto la orientación al sistema. Entonces final is landscape es igual a media query así punto orientation of punto, no, yo creo que orientation of ya me entrega la información. Retorna media query data punto orientación, sí, y aquí recibe el contest. Eso. Entonces si esto es igual a orientation.landscape, pues ya sabemos que es landscape. Perfecto. Muy bien. Dentro del en vez del container vamos a hacer un isLandscape. Entonces vamos a mostrar un row children, y dentro del children vamos a poner un expanded que sea no sé, un contenido cualquiera, pero a ver, creemos una cajita sencilla. Entonces por aquí debajo voy a crear un stateless también que se va a llamar _bots simplemente, y lo que va a hacer es que va a recibir un final string test y lo va a poner ahí en la caja, ¿cierto? Entonces dentro ponemos una cart, ¿sí? Dentro de la cart ponemos un child sizebots, una altura definida de 160, y el child va a ser un center que va a poner como child el texto que le acabamos de ingresar, test, con un text align punto center. Perfecto. Una cajita sencillita. Obviamente aquí entra el requerido, que es el texto. Muy bien. Perfecto. Ahora entonces sí, dentro de este expanded vamos a utilizar esa caja. Entonces llamamos al _bots y recibe un texto que sería home-panel a landscape. Podemos poner aquí falta el 2 puntos, ahorita lo hacemos. Podemos poner coma o un sizebots que tenga un ancho, porque estamos en columna, digo en fila, y debajo otro expanded igual a este, pero acá, que será panel B, y básicamente listo. Ahora bien, 2 puntos. Si no es landscape, va a ser un list view para que sea en tipo columna, y dentro va a tener básicamente lo mismo que aquí, solo que ahí me faltó poner el children y aquí en vez de width va a ser height, y aquí en vez de landscape va a ser portrait, ¿sí? Portrait. Perfecto. Guardamos. Muy bien, ya este sería el home. Si vamos aquí tenemos el home, aquí tenemos el home, y aquí tenemos el home. Fíjense que aquí me lo pone portrait, aquí landscape porque es horizontal, ¿sí? Aquí se ve el bordecito de que realmente no es que esté como desaparecido. Pero si yo modifico esto, ya está en landscape. Fíjense entonces que esta es la manera correcta de ir manejando el tema de portrait y landscape a medida que hacemos configuraciones de ¿cómo se dice? Sí, pues de responsive real, ¿sí?
Entonces, dependiendo de la información, fíjense que ya tengo varios casos. Caso 1, el tema de la navegación. Dependiendo del tipo de dispositivo, cambio la navegación para que sea mucha más amena. Y otro tema, el tema de landscape para dispositivos mobile, que cuando yo cambie mi pantalla a lateral, pues que sea como horizontal, yo pueda también ver la información y me entero de si es landscape o no con la orientación del dispositivo, ¿sí? Ya entonces yo puedo jugar también con eso, ¿sí? Ahora, para las otras pantallas, lo normal es que juguemos un poquito con lo que sería Layout Builder para identificar como el contenido, ¿sí? Para este caso, entonces veamos, por ejemplo, Settings, cómo se construyó. Lo que hice fue que simplemente Settings es una car sencillita que muestra aquí irían tus toggles y preferencias, pues una pantalla normal. Pero Stats sí viene con algo interesante. Aquí Stats tiene un Layout Builder, que recuerden que ya vimos que el Layout Builder es para definir el área en el cual voy a trabajar. Si es una pantalla grande, pues el área es el tema, ¿cierto? Aquí defino el tamaño máximo del área en la que puedo trabajar y aquí defino cuántas columnas voy a tener acorde al tamaño en el que estoy trabajando. Entonces, dependiendo de esas columnas, aquí simplemente se generan como unas especies de cars con dato pues de prueba, y entonces va a definir la columna acorde al tamaño. Entonces vamos a ver stats en este momento. Entonces, si la pantalla es grande y le doy stats, fíjense que me muestra dos columnas, ¿sí? Dos columnas. Si la pantalla fuera más grande, vamos a intentar ampliarla, me muestra ya 3 columnas. El máximo de columnas es 4 si es mayor a 1200, pues la pantalla entonces no lo es. Si es mayor a 900, si es 3 columnas. Ojo, no la pantalla, el área. La pantalla sí, pero el área no es mayor a 1200, el área de trabajo, ¿sí? Tengan eso muy presente. Veámoslo de pronto aquí en escritorio. Si la pantalla es pequeñita, se ven 2 columnas. Si crece un poquito, alcanza las 3. Pero si crezco más, ya pasa a tener la responsividad de una aplicación de escritorio. Entonces ahí vemos que es acorde pues como a la información. En dispositivo mobile, efectivamente, si voy a stats, aquí se ve en 2 columnas porque está en landscape. Si vuelvo a portrait, ahí es una sola columna porque es básicamente lo que la información me permite. Entonces, de esta manera es como yo puedo manejar el tema de responsive acorde al tipo de información que tengo. El Layout Builder se actualiza cada vez que hay un cambio en el tamaño de la pantalla, ¿sí? Entonces te detecta ese ancho, te detecta esa información, y por eso es que, por ejemplo, en web o en escritorio, cuando lo movemos, se actualiza este valor de calls, lo que permite que este grid view se reconstruya acorde a las columnas que tiene. Entonces, esto sería básicamente responsive real en su máximo esplendor, ¿sí? Muy bien. A ver, responsive real es breakpoints, navegación adaptativa, orientación y grids fluidos, que fue lo que vimos en este momento. Tu app ya no se estira, se adapta, ¿sí? Antes, cuando aprendíamos en el video anterior, el tema de constraints para dejar de pelear con Flutter, con sus tamaños y demás, que ya uno no tiene que adivinar cuál es el tamaño con sizeof, sino que realmente ya uno tiene un tamaño un poco más definido. Ahora podemos ver de que esa información que obtenemos a través de breakpoints, a través de pues, varios puntos del core, ¿sí? Como el Responsive Builder que hicimos, que básicamente nos permitía construir acorde a la información del dispositivo. Creo que no usamos Responsive Builder, o sea, literalmente pasé el contenido directamente, pero el Responsive Builder que hicimos les va a quedar como
información para aprender cómo, dependiendo de pronto del tipo de información, enviar diferentes tipos de contenido y dependiendo de ese contenido obtener la información adecuada, ¿cierto? Pero el responsive scaffold que trabajamos básicamente nos daba esa información real de el tipo de navegación y acorde a la navegación que quiero mostrar, y ya en cada pantalla definíamos si el landscape muéstrelo así, si es portrait muéstrelo así, si el tamaño es tal muestre tal cosa, y básicamente ya podemos trabajar un poco con eso. Así que espero hayan aprendido de responsive real, espero les haya gustado, espero vayan sabiendo usarlo en su día a día y en sus proyectos. Recuerden darle un me gusta, recuerden también suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que reciban notificaciones de mis siguientes videos, que les aseguro que van a estar igual o más interesantes. Y nada, cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia en comentarios los estaré leyendo, y muchísimas gracias por ver este contenido y apoyarlo. Así que nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.